Desde los estudios de FETV realizamos este programa especial que hemos titulado Embajadores de la Esperanza Juntos contra la Trata de Personas en Panamá, organizados por la Red Clamor de este país, la Red Eclesial Latinoamericana Caribeña de Migración y Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas. En este diálogo vamos a reflexionar sobre la situación actual de la trata de personas en Panamá y será una bella oportunidad también para analizar las recientes modificaciones a la legislación pertinente y el papel fundamental que desempeña la Iglesia Católica de Latinoamérica y Panamá en el acompañamiento a las víctimas de trata. Es una manera de unirnos a la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas promovida por Talitha Kum, esta organización católica mundial, que se realiza dentro del marco del 8 de febrero, Día de Santa Josefina Bakhita, fecha en la cual la Iglesia Católica se une a este esfuerzo mundial. Iniciamos este programa especial presentándole una situación actual en Panamá para introducir este importante conversatorio. Vamos a presentarles un video donde se habla de esta situación de Panamá y el mundo. Vamos a ver este BTR. Adelante. Red Clamor es la comunión de las obras de Iglesia Católica que acogen y acompañan a los migrantes que caminan y se movilizan por Latinoamérica y el Caribe. En esta jornada de oración nos unimos a las voces de mujeres migrantes que nos cuentan sus experiencias. Experiencias como estas han motivado a otros migrantes a organizarse y ponerse a servicio de los demás en nuestro continente. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos brindas día a día. Gracias, Señor, por la existencia y la presencia de nuestros hermanos migrantes, refugiados, retornados y desplazados que caminan por toda América Latina y el resto del mundo. Que en este mundo convulso siempre encuentren manos amigas, manos fraternas, rostros de esperanza que les den aliento para continuar y para lograr sus metas. Esas ganas de tener mejor calidad de vida y mejores oportunidades para ellos mismos y sus familias. Por favor, Señor, permite que tengan una migración segura y libre de trata. Somos Fraternidad Venezolana, mi nombre es Aymara Sánchez y nosotros trabajamos con migrantes, refugiados, retornados y desplazados, inicialmente desde Venezuela, pero ahora de todas las nacionalidades que se encuentran en Colombia, en este proceso de inserción productiva. Les acompañamos en información y comunicación, educación y medios de vida, emprendimiento y empleabilidad. Somos embajadores juntos contra la trata de personas. Diante de tantas vidas que caminham, navegam, passam e transitam por nosso continente, acolhemos a vida e a missão de nossos jovens. Minha geração pode fazer a diferença. Nossas vozes importam. Nossas escolhas definem o nosso futuro. A esperança é a chave para um futuro brilhante. Acredito em mim e no nosso potencial, pois com nossas forças vamos manter viva a esperança para combater o tráfico de pessoas. Somos embaixadoras da esperança. Para colocarnos en el contexto de la realidad de la trata de personas en nuestro país, nos acompaña Sandra Sánchez. Ella es experta
perteneciente al Programa Global de la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina Regional para Centroamérica, el Caribe y Panamá de las Naciones Unidas. Sandra, tal vez un primer error que cometemos quienes no estamos vinculados al tema es creer que esto de la trata se trata, valga la redundancia, de estas personas que cruzan la selva del Darién. Hablar de trata es hablar de migrantes que vienen por Darién. ¿Es eso exacto o estamos muy lejos de la verdadera definición? La trata de personas tiene una definición, o sea, está la Convención contra la Delincuencia Transnacional, organizada transnacional, y sus 3 protocolos. Uno de ellos es un protocolo de trata de personas, otro el protocolo de tráfico ilícito de migrantes y otro el de las armas. Vemos que a la hora de la verdad estos 3 temas se conjugan. Con respecto a su pregunta, realmente la situación irregular, los flujos de movilidad humana, que se le suele llamar, sí, tienen una situación de vulnerabilidad tan alta que tienen un alto riesgo de ser víctimas de trata de personas, del delito de trata de personas. En ocasiones el tráfico ilícito de migrantes también puede concurrir con el de trata de personas, pero son delitos diferenciados. ¿Puede explicarnos, darnos ejemplos de quién puede ser una víctima? Cualquier persona. Existe la trata nacional y cualquier persona podemos ser víctimas de trata, si bien es cierto que si nos encontramos en una situación de vulnerabilidad hay mayor riesgo de ser víctima de trata de personas. ¿Puede ocurrir que una persona sea víctima y no lo sepa? Sí, exacto. Ha ocurrido. Y ha habido, por ejemplo, aquí hay un caso bastante famoso que salió en la televisión, el caso Omega, que era con el modus operandi de una secta, en el que las personas una de las personas denunció, pero las otras personas no se autopercibían como víctimas, e incluso también los menores de edad nacidos en ese entorno también son víctimas, aunque no se autoperciban, ¿no? Los menores de edad, claro está, no se autoperciben, eso lo tenemos todos como claro, como víctimas por la situación de manipulación, y también hay casos en los que el tratante, incluso fuera de los modus operandi de sectas, la situación de vulnerabilidad de estas personas previamente a la victimización era tan alta que los tratantes incluso se lo pueden vender como que les están ayudando, ¿no? Que de vez en cuando les dan algo para continuar, y eso es parte de la victimización. Otro error, a mi juicio, que puede existir es creer que solo se trata de tener propósitos sexuales en la trata. Exacto, hay varias finalidades. El protocolo internacional, como comentaba antes, tiene cinco finalidades mínimas que explica que todos los países deben de cumplir, los países que lo han firmado, que se han comprometido a ello, y a partir de ahí ya los países en sus legislaciones nacionales, cumpliendo esos 5, pueden ampliar las finalidades que consideren. ¿Cuál es la realidad en Panamá y América Latina en cuanto a cifras? ¿Qué cifras maneja y qué modalidad de trata se tienen? Ok, sí. Panamá, la nueva normativa que hay, de la que luego conversaremos, que está recientemente sancionada por el presidente de la República el 3 de diciembre del 2024, cumple con los requisitos, o sea, cumple con el protocolo internacional y tiene las 5 finalidades de explotación. Además, añade mendicidad forzada o adopción irregular con fines de explotación. Las que más se han detectado en Panamá y en Centroamérica y en general globalmente en el mundo son finalidades con fines de explotación sexual, y cada vez más trabajo forzoso. En el último reporte global se encuentra trabajo forzoso y también con finalidades de explotación en la criminalidad organizada. Si bien esa finalidad de explotación no se encuentra, no la tiene Panamá, la tienen otros países de la región. ¿Y hay posibilidades también de que exista esta realidad de la mendicidad forzada? Efectivamente, sí. ¿En qué países se ve más esto? Es que hay desafíos en la detección. Definitivamente hay una alta cifra oculta. Si bien se detecta más la finalidad de explotación sexual y la laboral, y también las repercusiones de la finalidad de explotación laboral generalmente es más alta, repercusiones psicológicas a las personas, porque definitivamente la violencia es mayor, pero sí hay mendicidad forzada con fines de mendicidad forzada. Lo que pasa que en muchas ocasiones no se reporta qué finalidad exacta, porque sí todavía hay bastantes dificultades en diferenciar entre servidumbre laboral, matrimonio servil, o sea, hay ciertos desafíos
que se está tratando de apoyar a los estados para facilitar la identificación. ¿Hay cifras? ¿Panamá tiene cifras transparentes sobre esto o todavía hay algunas zonas grises? Bueno, todos los países tienen ciertos desafíos en los datos, porque también encontramos que hay datos, por ejemplo, según cada institución, como rendición de cuentas. Sí. Por ejemplo, casos abiertos en el Ministerio de Seguridad Pública, que son puede públicos, tomar los datos, ¿sí? por favor, sí. Son y los comparte con la públicos audiencia. de, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública en los 2 últimos años completos está el 2022 hubo 26 casos y 28 casos totales en 2023. ¿Y se sabe de qué tipo de explotación era? Sí, en estos casos, bueno, tendríamos que pasar, porque estos son los Ministerios de Seguridad Pública, Sí. luego pasamos a los del órgano judicial, porque claro, esto tiene que llevar un proceso penal Claro. y ahí es donde se califica finalmente qué tipo de explotación y demás, y una sentencia. No hay una institución que tenga la estadística global y que te diga, bueno, estos fueron los casos de trata en Panamá, esta es su clasificación, estos son los casos en proceso, estos son los condenados, ¿eso existe? Bueno, hay un sistema integrado de estadística criminal en el que sé que están trabajando en ello para que se vea de manera global, y esa institución precisamente nació precisamente para eso, para aglutinar todo, desde el Ministerio Público, ver la parte de órgano judicial, ver también, porque aquí en Panamá sí hay un procedimiento administrativo de identificación de la persona víctima, que por eso también tenemos otros casos de víctimas, porque por ejemplo en el órgano judicial tenemos sentencias tratantes, pero a veces nos falta el dato de cuántas víctimas, y hay un procedimiento administrativo paralelo que sí identifican a las víctimas, incluso aunque no hayan participado en un proceso penal. Por Claro. eso es el desafío de tener todo global como nos gustaría. Hay un desafío todavía y se trata de tratar de estandarizar a los países para que todos nos unamos. Hay una realidad de la trata de personas en Panamá, tal vez estamos presenciándolo, somos testigos y no nos hemos dado cuenta. Como bien lo ha indicado Sandra Sánchez de las Naciones Unidas, están identificándose los casos a medida que tomamos conciencia de esta realidad y que todos tenemos que estar muy alerta de lo que ocurre a nuestro alrededor para poder señalarlo. Sin embargo, no todos son malas noticias. Creo que es muy importante en este año tener esperanzas, y en Panamá hay signos importantes de esperanza porque hay una nueva legislación, Sandra. Exacto. Soy testigo del consenso que ha habido detrás de esta nueva ley, que es la Ley 458, sancionada el 3 de diciembre del 2024. Sí. Inició en el periodo anterior con el Ministerio de Seguridad Pública, hubo un proceso de consenso que el Pleno de la Comisión Nacional lo aprobó el 25, un primer texto, el 25 de enero del año pasado. Recordemos que el Pleno de la Comisión Nacional son 16 instituciones, de las cuales 2 son privadas y el resto son instituciones públicas. Después, todo esto en este periodo administrativo se llevó a la Asamblea y el tercer debate se aprobó por unanimidad en la Asamblea en tercer debate, y luego fue sancionado por el Presidente de la República, lo cual es un indicativo de un alto consenso. Hubo consenso entonces en todas las bancadas y en todos los grupos Exactamente. De expresión. Sí. ¿Y en qué consiste el cambio? ¿Qué fue lo que Panamá modernizó en materia de trata? El desafío fundamental era el tipo penal. El tipo penal estaba generando altos desafíos porque no diferenciaba claramente entre la trata y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la trata de personas tiene unos verbos rectores que son la captación, el traslado, la acogida, la recepción, por medio, la captación, se lo leo para decirlo más exacto, la captación, el transporte, el traslado, acogida o recepción de personas, esos son los verbos rectores, los actos. Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Esos son los medios, o sea, por medio de todo esto, y con fines de explotación. Y los fines incluye también el conocimiento o intención de esa finalidad de explotación. Eso no lo teníamos, por ejemplo, antes era para realizar. En la ley 79, que era la anterior y que se está modificando ahora,
era para realizar, con lo cual había que esperar a que se hubiese hecho la explotación para actuar, ¿no? Digámoslo así, por decirlo en términos coloquiales. Y ahora podemos actuar antes. Sí, incluso entonces en medio del tipo penal, en medio del tipo penal de la Ley 79 estaba o de cualquier forma facilite la entrada o la salida del país. Eso es tráfico ilícito de migrantes. Quien facilite la entrada o la salida del país. Eso, entonces por eso ahí era el desafío, pero ahora ya se elimina esa frasecita que generaba tanta dificultad y que al final hacía que no se identificase el delito convenientemente, lo cual tiene repercusiones para las personas víctimas. No es lo mismo ser considerado persona víctima de trata que migrante objeto de tráfico ilícito. Llevan rutas de atención totalmente diferentes. Porque puede que yo no salga de mi barrio, pero sea víctima de trata. Exacto. También otra cosa que hace la nueva normativa es derogar 2 delitos de explotación sexual comercial, lo cual es muy interesante. ¿La derogaron? Sí, derogaron dos artículos porque se estaba reclasificando el delito hacia esos 2 delitos que tienen menos penas asociadas. Entonces, esta nueva normativa facilita la identificación de la trata de personas. Permítame ponerle un ejemplo. Sí. Si acaso hay una familia que tiene una empleada doméstica, nacional o extranjera, trabaja de lunes a lunes, trabaja 10, 12 horas diarias, aun cuando le pagan, pero no tiene días libres, no tiene libertad para moverse en la ciudad. ¿Eso es trata? Bueno, hay que ver, porque es verdad que hay explotación laboral y hay que ver el grado, o sea, por eso también se está trabajando también con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social para hacer unos protocolos que faciliten la identificación. Porque ellos han hecho además un comité intrainstitucional, lo cual es una muy buena iniciativa, pero sí, efectivamente hay que ver el grado, sobre todo cuando afecta a la autonomía o libertad de la persona. Cuando hay un grado de control, podríamos hablar de trata. Si es solo una explotación laboral, es que depende mucho del grado, del nivel y también de la capacidad que tenga la persona de salir, o sea, del control que hay, porque puede aparentar a veces también que está libre, pero le pueden estar amenazando con familiares en su país de origen. O sea, es difícil, hay desafíos para identificar el Ahora delito. que tenemos esta ley, a partir de diciembre del 24, ¿qué instancia tiene el poder de ejecución de la ley? ¿Dónde uno puede recurrir en caso que se entere de esto? ¿Cómo funciona ahora la ley? Sí, la Comisión Nacional contra la Trata de Personas ahora, además de las 16 instituciones, de las cuales 14 son públicas y 2 privadas, ahora va a incorporar 3 actores más. Uno de ellos es el Ministerio de Economía y Finanzas, otro es Senadis, la Secretaría Nacional de la Discapacidad, y otro es un representante de la sociedad civil, que va a tener voz y voto dentro de la Comisión Nacional también. ¿Y cómo se elige? Sí, eso es lo que hay que reglamentarlo. Hay un año de tiempo para reglamentar la escogencia del representante de la sociedad civil. Inicialmente va a ser por libre designación para que se conforme la comisión, pero tienen un año para reglamentar esa escogencia. Pero cualquiera de nosotros, si detecta un caso de trata de personas, tiene que ir a la policía, Ministerio Público, o también puede ir a la Secretaría General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas u Oficina Institucional contra la Trata del Ministerio de Seguridad y definitivamente ponerlo en conocimiento. Y aun cuando la ley no esté reglamentada, está en vigor y puede aplicarse a los responsables de este tipo de delitos. Exacto, sí, ya se puede, ya es ley de la República y se puede... Para terminar el bloque con usted sonriendo, ¿se sienten en las Naciones Unidas y todas las personas que usted conoce que en Panamá trabajan en estas 16 instituciones, están satisfechos, se sienten bien con lo que ha pasado y están optimistas para el futuro? Sí, la verdad que esta ley es muy potente, puede dar resultados, pero hay que darle ese empujón de que esto siga arrancando. Hay normativa que actualizar, hay que capacitar, hay que seguir sensibilizando a todos para que se detecte el delito y efectivamente continúen las investigaciones, los procesos penales, pero es muy potente, se mejoran las indemnizaciones a las personas víctimas, el fondo de la Comisión Nacional, del cual un 25% va para la asistencia a las personas víctimas, se va a ver fortalecido también. Y la verdad que sin duda tiene que generar un cambio con respecto a la prevención y lucha contra el delito en los próximos meses. Finalmente, ¿esto requiere un presupuesto especial o con lo que tenemos basta?
La parte muy buena de esta ley es que se fortalece la institucionalidad también. El mismo mecanismo de financiamiento que tiene el fondo de CONAPREDES, que es $1 de persona extranjera por salida del territorio nacional, se le va a agregar 50 centavos para el fondo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas por persona extranjera por salida, con lo cual es muy bueno porque hay que buscar mecanismos de autofinanciamiento para no estar, para poder actuar, ¿no? Y tomar las instituciones sus propias decisiones. Perdone que yo crea que 50 centavos no es mucho, pero hay un cálculo de cuánto es esto realmente. Sí, yo personalmente no lo he calculado, pero lo comentaron en una de las reuniones una persona que sí había un estimado incluso como bastante, llegando a $2 millones o más allá de 2 millones. No me quiero meter la pata porque no he hecho el estimado, pero tengo entendido que la recaudación actualmente como que es más fácil a través de lo aéreo y hay más desafíos en el caso de lo terrestre, en la salida terrestre o marítima. Hay una realidad que es la trata de personas que pudiera estar ocurriendo frente a nuestra casa. Están trabajando una serie de instituciones y expertos en sensibilizarnos a todos nosotros para que tomemos conciencia de que esto ocurre y que necesita de nosotros para mejorar. Se ha aprobado una nueva ley y esto permite a todos nosotros poder actuar contra estos delincuentes y poder ayudar a las víctimas, que son muchos. Agradecemos mucho a Sandra Sánchez de este programa regional para Centroamérica, el Caribe y Panamá de las Naciones Unidas que está relacionado con la trata, por su explicación. Nos permite entonces irnos a ver este BTR de la Red Clamor también, que nos ayudará a darle la bienvenida también a los otros invitados que tenemos aquí en el estudio. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas personas migrantes se ven forzadas a huir por condiciones que atentan contra su dignidad y su vida, o en busca de mejores oportunidades económicas para sostener a sus familias. Durante el tránsito y el destino se ven expuestas a violaciones de sus derechos y a nuevas violencias, entre ellas ser víctimas de redes criminales de trata y tráfico de personas. Aprovechando la necesidad de las personas migrantes y las políticas migratorias restrictivas de los estados, los traficantes les movilizan de forma ilegal en condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Los tratantes obtienen ganancias por traficar a las personas que se ven impotentes al no poder denunciar los maltratos a los que son expuestos durante los traslados, ya que no cuentan con la documentación necesaria. Las víctimas del tráfico de migrantes son amenazadas y obligadas a mantener silencio. Es necesario que los gobiernos prioricen la vida y la dignidad de las personas por sobre políticas migratorias seguritistas que provocan la precarización de la situación de quienes migran, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias, dejándolas expuestas a varios peligros como las redes de trata y tráfico de personas. La vida no es una mercancía, se trata de personas. La Iglesia Católica, como siempre, que está involucrada en todas las realidades humanas, no podría darle espalda a esta situación de la trata de personas. Por eso en este programa especial titulado Embajadores de la Esperanza Juntos contra la Trata de Personas en Panamá, organizado por la Red Clamor, que es esta red eclesial de migración, desplazamiento, refugio y trata de personas en Panamá y APMED y en los medios católicos de la Arquidiócesis, vamos a hacer este análisis de también qué está haciendo la Iglesia Católica aquí, con respecto a todas estas, aquí en toda América Latina, con respecto a esta realidad de la trata de personas. Ahora, no sé si lo sabíamos, pero existe una patrona de todas estas víctimas de la trata de personas. Se trata de Santa Vaquita, esta mujer que también fue víctima de trata y que llegó a los altares por su esperanza, por su trabajo de fe y su perseverancia en la vida ante Dios. Vamos a ver un video sobre la vida de Santa Vaquita y venimos enseguida con las personas que aquí en Panamá y en América Latina están trabajando con víctimas de trata y otros migrantes. Vamos al video y regresamos. Del 2 al 8 de febrero del 2025, el mundo se une en oración y reflexión contra la trata de personas. Una semana de movilización junto al Papa Francisco para ser embajadores de la esperanza. El 8 de febrero celebramos a Santa Josefina Vaquita
símbolo de la resiliencia, fe y libertad. Secuestrada a los 9 años en Sudán, sufrió la brutalidad de la esclavitud, golpes, humillaciones, violencia, pero en medio de la oscuridad, ella mantuvo viva la llama de la esperanza. En Italia encontró la libertad y descubrió el amor de Dios. Se convirtió en religiosa, testimonio de la misericordia y el perdón. Hoy, su historia inspira a quienes enfrentan la trata de personas. Es herida en el cuerpo de la humanidad. La red Clamor y CLAR trabajan incansablemente para erradicar este flagelo. Millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, pero juntos, con oración y acción, podemos ser luz en la oscuridad. Santa Josefina Vaquita nos enseña que la fe y la esperanza pueden transformar el sufrimiento en camino de liberación. Como nos recuerda el Papa Francisco, la trata es un crimen contra la humanidad. No podemos ser indiferentes. Seamos embajadores de la esperanza, juntos contra la trata de personas. En este segundo bloque del programa especial Embajadores de la Esperanza, juntos contra la trata de personas en Panamá, vamos a abordar el trabajo de acompañamiento que realiza la Iglesia Católica a víctimas de la trata de personas, porque la Iglesia no es indiferente a este flagelo. Para conocer experiencias de acompañamiento en el ámbito eclesial, tenemos como panelistas a Jorge Ayala, que es el secretario ejecutivo de Pastoral de Movilidad Humana y director del Centro de Acompañamiento a Migrantes y Refugiados Hogar Luisa. También está con nosotros Ariel López, director del Centro de Atención Especial San Juan Pablo II y Programas de Acompañamiento a Habitantes de Calle, usuario de drogas y trabajadoras sexuales. Y Elvi Monzana, él es coordinador de la Red Clamor Latinoamérica. Estas personas nos van a ayudar a dar esta iluminación, esta mirada al trabajo de la Iglesia en este ámbito de la trata de personas. Hay un trabajo muy importante y de mucho valor en la atención a la población migrante. En esta oportunidad vamos a dar la palabra al licenciado Ariel López, quien va a hablarnos en el tiempo que tenemos, que nos queda, para poder decirnos cómo toca la Iglesia, yo diría consuela, ¿no?, y acaricia a estas personas de la calle, que muchas de ellas son víctimas de trata. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la Iglesia está en acción. Tenemos un centro ubicado en plena ciudad, donde llegan muchas personas, muchas necesidades, y una de nuestras acciones que nosotros trabajamos es con las personas que se dedican al trabajo sexual, no solamente a los habitantes de calle, usuarios de droga, y a los adultos mayores. En el caso de nosotros, pues la atención que le brindamos a todas estas personas que llegan ahí son realizarle las pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B, C, que son las que nosotros aplicamos, brindamos lo que es bolsas o mercados de alimentos para poder ayudarle. Y en el caso de las personas, porque hay muchas de ellas que puede decir que vienen voluntarias a ejercer el trabajo sexual, pero también dentro de todo este sistema son explotadas. Pues hay una tarifa, pero de esa tarifa ellas tienen que dar un porcentaje a las empresas o a los lugares donde ellas están, o dependiendo también los lugares clandestinos. Recuerdo un caso de una joven que llegó, le ofrecieron un trabajo aquí en Panamá, y cuando llega le retiran el pasaporte y le explicaron pues que no era ningún tipo de trabajo en casa de familia, sino que tenía que realizar lo que era el alquiler de su cuerpo para poder pagar todo lo que era el pasaje y toda esta situación. Entonces lo que hicimos nosotros al darnos cuenta como obra de misericordia, lo que hicimos fue contratar a un taxi, 2 carros particulares, y nos arriesgamos, porque eso es arriesgarse,
para poder hacer la liberación de la muchacha en cierta hora, ¿no? Sí. Entonces logramos llevarla a uno de nuestros refugios femeninos que tenemos y a los días se le compra el vuelo. Inmediatamente entonces la enviamos a su país. Pero todo tuvo que ser un operativo, un movimiento de nosotros sin involucrarlo, que es la policía ni ese tipo de cuestiones, pero para poder dar la libertad a esta muchacha y enviarla a su país y lógicamente pues un agradecimiento después de toda la familia y todo porque había llegado acá de esa manera engañada a que iba a realizar algún tipo de trabajo en casa de familia. Sí. Entonces como iglesia nosotros estamos siempre brindando este apoyo, hemos por años, durante años hemos retirado muchas mujeres del trabajo sexual y también hemos brindado el apoyo a personas que han sido víctimas de trata, no solamente en cuestión de este enfoque del trabajo sexual, sino también de muchas que vienen del área más de que todo de Centroamérica que les ofrecen algún tipo de trabajo. Hay una historia también de una muchacha que le ofrecieron en Chiriquí un trabajo, recuerdo que era de Venezuela, pero la trajeron por el Darién y lamentablemente fue abusada sexualmente en Darién, le transmitieron una ITS y aparte de eso un bebé que ella ya está en otro país, pero el bebé fue adoptado aquí por una familia en Panamá que le ha brindado todo el apoyo durante todos estos años. Entonces ahí es donde está la iglesia claro. Para acompañar, para arriesgarse, para eso estamos. Yo creo que si Cristo se montó en una cruz por amor, por nosotros pecadores, yo creo que también nosotros, sus hijos, los que estamos al frente de una de estas misiones, otra obra de misericordia, estamos para incluso también ofrecer la vida por todas estas personas, estas situaciones. Jorge Ayala es el secretario ejecutivo de Movilidad Humana aquí en Panamá y también dirige el Hogar Luisa. Me imagino que tiene también muchas historias de este tipo en la que nosotros los activistas cristianos tratamos de tocar las heridas de ese Cristo que sigue herido en estas personas víctimas de trata. Desafortunadamente sí, Eduardo, hay muchas historias detrás de cada alojamiento temporal que se brinda en el Hogar Luisa. La mayoría de las personas que logran llegar lo hacen a través de la referencia de la Comisión Nacional contra la Trata o de la Organización Internacional para las Migraciones o cualquier otra organización de ayuda a los sobrevivientes de este flagelo. Y el perfil que nosotros podemos aceptar en el hogar son perfiles que no tienen mayor riesgo de protección, toda vez que sabemos que detrás de este negocio lucrativo está el crimen organizado. Y tenemos que cuidarnos porque el Hogar Luisa es un lugar muy conocido. Normalmente los albergues para víctimas de trata son lugares de reserva. La gente no conoce dónde están, porque se trata de evitar que también los agentes humanitarios que trabajan atendiendo a los sobrevivientes puedan sufrir algún tipo de persecución o represalia de parte del crimen organizado. Pero en el caso nuestro hemos recibido víctimas cuyos tratantes ha sido una persona o una empresa, de pronto no se identifica como crimen organizado como tal, y sobre todo ha sido explotación laboral. Un ejemplo claro, las personas que han sido engañadas les prometen un trabajo, por ejemplo en el circo. Hemos tenido personas que han venido de otros países con estas empresas de circo, y que las condiciones laborales, las horas de trabajo, el pago no corresponde al esfuerzo que hacen las personas. Entonces son claramente víctimas de explotación laboral que caen dentro de la definición de la trata de personas, y la comisión los rescata, y no existe en Panamá todavía un albergue dedicado o especializado para la atención de estas personas. Por lo tanto, el Hogar Luisa se convierte en una posibilidad. Y hemos recibido algunos casos, sobre todo el año pasado, 2024, hemos recibido 7 personas. Entonces, y eso que el perfil es muy limitado. Entonces, no queremos saber cuántas personas pueden ser víctimas realmente todos los años.
hemos visto en televisión las redadas que hacen las autoridades y nos llama la atención de que cada vez se hace como más frecuente, ¿no?, estas noticias de las personas que están siendo víctimas de trata, y nos preocupa pues que de repente la población panameña no sea consciente de que, como ha dicho la licenciada Sandra en su anterior intervención, que cualquiera de nosotros puede ser también víctima aquí en nuestro propio país. Claro. También en Latinoamérica, por supuesto en Latinoamérica, de donde pertenecemos, hay una realidad. Para darnos esta iluminación sobre la realidad latinoamericana, está con nosotros Elvis Monzán. Usted está al frente de la Red Clamor Latinoamérica y puede darnos una idea de cómo está la situación de la trata en nuestra región y qué está haciendo las autoridades y la Iglesia en esta región para contrarrestarlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder estar acá en Panamá. El Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que la trata es una llaga en el cuerpo de la humanidad, porque a través de la trata se convierte a seres humanos en una mercancía a la que se le pone un precio y se vende en el mercado como si fuera un objeto. Imagínate un ser humano con un código de barra, porque tienes un precio. Eso es la trata, sí. Cosificar al ser humano, convertirlo en un objeto de lucro para que otro se enriquezca a costa del sufrimiento, a costa de la vida de las que son víctimas de trata. Sí. Y la trata en el continente está en todas sus manifestaciones. Por supuesto, la más frecuente es, como lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, la trata con fines de explotación sexual y prostitución, pero también tenemos muchísima trata con fin de explotación laboral. Tenemos nuevas formas de esclavitud en América Latina, en muchos países. Cuando pensamos en los esclavos, creemos que eso se quedó en siglos pasados, pero no. Hoy en América Latina, en muchos países, hay personas que trabajan en condiciones de esclavitud. Personas sí. que trabajan de lunes a lunes, más de 10 horas al día, a veces ni siquiera por un salario, sino a cambio de comida. Hay gente que son víctimas de abuso de poder, de control psicológico, de manipulación. Por eso muchas de las víctimas incluso no se saben víctimas. Y hay algo que yo quisiera también destacar, es que al igual que por ejemplo en el caso del refugio, a los estados les cuesta mucho tipificar efectivamente que un caso es trata, porque tienen que cumplirse unos protocolos, unos requisitos, pero para la Iglesia es mucho más fácil identificar y decir, este ser humano está siendo convertido en un objeto, este ser humano es víctima de trata y nosotros tenemos que ser signo de liberación para que esa persona pueda recuperar su vida, pueda recuperar su dignidad, pueda ser liberada de las cadenas que significa la trata. ¿Qué rostro tiene la víctima de trata en América Latina? ¿Es hombre, es mujer, es niño, es negro, es indio? El principal rostro es femenino. La trata, mayoritariamente la trata tiene rostro de mujer, aunque hay todas las referencias. Está aumentando también la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, para la pornografía infantil, hoy mucho para la pornografía en internet, pero también para la mendicidad forzada, que es otra de las maneras, otras formas de la trata, para la adopción, porque hay niños que son secuestrados y se venden a parejas que quieren adoptar. La pareja a lo mejor no sabe que ese niño, piensan que sí, es normal, pero en realidad es un niño que está siendo vendido para ser adoptado. Todas esas son formas de trata. También el Papa Francisco ha dicho recientemente que recordemos que sin consumidores no hay trata. Y por eso es una responsabilidad. Cuando yo contrato a una prostituta, estoy cosificando a esa mujer. Y no sé si esa mujer está siendo obligada a prostituirse. Cuando hay ciudades en América Latina donde se alquilan a los niños para la mendicidad, donde vemos grupos de niños en una calle y resulta que esos niños han sido por sus propios padres vendidos a una mafia que los pone a pedir dinero diciendo, por favor, tengo hambre, pero lo que reciben se lo quitan, ni siquiera es para ellos. Son formas muy perversas que hay en el continente, son Cristos crucificados, ¿no? Son para nosotros los creyentes, en ellos descubrimos a Cristo. Están crucificados, pero nosotros trabajamos como iglesia
porque tenemos la certeza de que para ellos, para ellas, también tiene que llegar la mañana del tercer día cuando al despuntar el alba la muerte sea vencida y la vida triunfe, que es la esperanza que nos mueve a nosotros los cristianos, ¿no? A comprometernos con la defensa de la vida de las mujeres que son víctimas de trata, ¿no? Sí. Porque son seres humanos, porque son hermanos, porque son hermanas. Ariel, hay una serie de preguntas que el Papa Francisco hace en su mensaje sobre la jornada de la trata, en contra de la trata, y voy a hacer algunas al panel. Ariel, la primera dice, ¿cómo seguir alimentando la esperanza ante los millones de personas, especialmente mujeres y niños, jóvenes, migrantes y refugiados, atrapados en esta esclavitud moderna? ¿Cómo haces tú que todos los días le miras la cara a la miseria para mantener la esperanza? Hay que ponerse al servicio para poder tener ese ánimo y tantas personas que llegan. Hay personas que llegan así, sin esperanza. Llegan con ese dolor emocional, con esa crisis, esas situaciones personales. Y yo creo que aquí entramos, ¿no? Primero ese alivio emocional que le podamos dar a las personas. Y yo creo que como iglesia también presentar a Cristo. Como dice la palabra, que hay muchos que están completando la pasión de Cristo. Y son aquellos, como dijo el hermano, son los que sufren en las calles, son las personas. Entonces, llegar a lugares como el Centro Juan Pablo y a todos los demás, es encontrar, hay gente que al final dicen, estaba triste, estaba perdido, no sé, pero aquí encontré una paz, aquí encontré la esperanza, aquí he escuchado algo diferente. En el caso de las trabajadoras sexuales, yo siempre le digo, son juzgadas y a veces no saben si llegaron o no llegaron obligadas o qué sé yo, son juzgadas. Y al final salen diciendo, hemos encontrado una respuesta, hemos encontrado no esos dedos que señalan, sino esos brazos abiertos para consolarle en medio de sus dificultades y sus problemas. Jorge, es un agente de pastoral que todos los días tiene que llegar a su sitio de labor, ver el rostro del migrante o el rostro del refugiado o el rostro de la víctima de trata, hacer comida, tiene que limpiar el piso, tiene que hacer la cama, y entra en lo que puede ser una rutina de servicio, porque no sigue siendo un servicio, pero es una rutina. ¿Cómo hacerlo que todos los días sea una nueva aventura, que todos los días sea un motivo de alegría, que todos los días sea un motivo de esperanza y no caer también en la desilusión que pudiera estar en este momento? Bueno, yo creo que los hermanos lo han dicho bien. El primer paso es ver en cada uno y en cada una el rostro sufriente de Cristo. Después que no perdamos eso de vista, que es a Cristo quien servimos en la persona que nos llega todos los días, yo creo que con eso vamos alimentando también la propia esperanza. Ese unirnos a la misión de la iglesia y ser instrumento del amor de Dios, eso nos alimenta también, ser conscientes de eso. Pero también en las propias historias de vida y en las mismas personas, ellos también nos transmiten esperanza. Cuando entré a trabajar en el tema de la pastoral de movilidad humana, yo escuchaba que decíamos, bueno, la pastoral es para llevar a Cristo a las personas, pero muchas veces son ellos los que nos transmiten esa fe. Uno cuando ve a los migrantes que se arriesgan, cuando ve a las víctimas de trata que a pesar de vivir todo ese drama, todo ese trauma, y llevan consigo todavía la esperanza, por ejemplo, personas que luchan por a pesar de tener como todo en contra, siempre confían en Dios y siguen adelante y siguen caminando y siguen luchando, y ellos son los que nos transmiten a nosotros también esa esperanza que no se pierde. Pueden perder todo en la selva, pueden perder todo en la ruta, pero no pierden nunca esa presencia de Dios, y entonces ellos nos los transmiten también a nosotros y retroalimentan. Entonces nosotros queriendo hacer un servicio y en nombre de la iglesia y también presentarle ese rostro misericordioso de Dios, resulta que nosotros nos vemos también alimentados con la fe que ellos traen en su maleta, ¿verdad? Es lo que ellos nunca dejan atrás. Y bueno, también hay muchos otros signos de esperanza que nos alimentan, el hecho también de esa capacidad que ha tenido la iglesia para articular esfuerzos de muchos actores, ¿no? Cada vez más vemos que hay instituciones, organismos,
pero también hay instancias de la iglesia que se unen a la lucha, que se unen a este trabajo por prevenir, por sensibilizar y también por atender, ¿no? La Red Clamor es una muestra de ello, es un signo de esperanza para los migrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de trata de personas. Casualmente, Elvi Monzán representa esta Red Clamor Latinoamérica y pudiera decirnos cómo está ocurriendo esto, esta articulación de las diferentes instancias eclesiales frente a este fenómeno de la trata y su diálogo que tienen que tener con las autoridades para caminar juntos. Este es tiempo de sinodalidad, este es tiempo de caminar juntos. Y en este tema de la trata, las diversas organizaciones de la iglesia nos articulamos, en primer lugar, para la prevención, para la sensibilización, para hacer ver a las personas, especialmente, por ejemplo, en colegios, en instituciones educativas, que cualquiera puede ser víctima de trata. Y porque el problema es que siempre pensamos que la trata está por allá lejos, que la trata es solo cuestión de prostitutas de la calle. Cualquier persona puede ser víctima de la trata, y en la medida en que sensibilizamos a la gente, brindamos información para que la gente sea capaz de tomar conciencia, de poder identificar un caso, poder denunciarlo, esta es una tarea. Pero también en varias partes de América Latina, ya Jorge había hablado, tenemos las casas seguras, donde se refieren a víctimas de trata, sobre todo cuya vida corre peligro, porque recuerden que la trata, después de la droga y la venta de armas, es uno de los mercados más lucrativos del mundo. Sí. Comerciar con la vida de seres humanos es un negocio. Entonces, por supuesto, cuando tú le arrebatas a una red de trata, a una mercancía que está siendo explotada, ellos reaccionan con violencia, te pueden hasta asesinar. Tenemos casos de gente que es asesinada por las mafias de trata. Entonces tenemos estos hogares donde las mujeres pueden ser, sobre todo mujeres, pueden ser recibidas y allí son atendidas por psicólogos, porque la vida de una persona víctima de trata está quebrada. Son personas que han sido fracturadas por el dolor, fracturadas por la esclavitud, por la violencia a la que han sido sometidas. Entonces el acompañamiento psicosocial, todo el tema de promover la resiliencia, la capacidad que tiene el ser humano de reconstruirse desde la ceniza para poder rehacerse como persona, la inserción sociolaboral, porque luego que eres víctima de trata, pues a qué te dedicas, el apoyo a medios de vida, emprendimientos, experiencias socioproductivas. Todas estas son algunas de las actividades que diversas organizaciones de la iglesia hacen para poder acompañar a las víctimas de trata, ¿no? Y por supuesto también toda la dimensión espiritual, ¿no? Santa Josefina Vaquita, que vimos el video anterior, fíjense como una mujer que fue víctima de trata, que fue esclavizada, llegó a ser santa, ¿no? Y por eso se convierte como en una invitación a todos nosotros a encontrar la santidad en el servicio de liberar a los cautivos, en el servicio de acompañar a las víctimas de la opresión a conquistar la vida digna que el Señor quiere para todos sus hijos y para todas sus hijas. El Papa nos dice también que es necesario un compromiso renovado para no dejarse vencer por la dimensión de los problemas y los dramas y esforzarse en la oscuridad para encender llamas de luz. Mira qué interesante, ¿no? No dice que no haya oscuridad, sino que en la oscuridad podamos encender la llama. Y aquí estamos con personas que saben de qué está hablando el Papa cuando dice esto, ¿no? ¿Cuál sería entonces, una pregunta final para los tres, cuál sería entonces el desafío que tenemos ante esta realidad de la trata para los próximos años o para el presente, en este año de la esperanza, Ariel, Jorge y Elvi? Adelante, Ariel. Bueno, prepararnos, trabajar lo que es el tema de la prevención y como siempre lo he dicho, pues que hay que invertir en los gobiernos, las instituciones, la misma iglesia, invertir en todo este tema, ya que viendo la situación actual a nivel mundial, la situación económica, yo creo que va a haber más situaciones de estas y vamos a encontrarnos más. Ya, por ejemplo, en el centro estamos ya recibiendo estas cantidades de personas que ya están en Costa Rica, que están movilizándose a la ciudad nuevamente. La migración de retorno, que le llaman. De retorno, entonces yo me imagino que acá la misma situación con Jorge y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que prepararnos y caminar juntos, no podemos solo, ninguna obra de misericordia de la iglesia puede solo. Yo creo que todos los que nos están escuchando, dar siempre y brindar ese apoyo en oración,
a las obras de misericordia y apoyarlo en todo lo que se pueda ante estas necesidades que se avecinan. Sí. Jorge. Sí, en el mismo sentido, también continuar creando espacios de articulación y sinergia entre las redes de iglesia, pero también con las instituciones del Estado. Creo que tenemos la necesidad de hacer esa cooperación con el Estado de manera de que, así como la iglesia está dispuesta a apoyar a las víctimas y quizás atenderlas, el Estado debe poner los recursos y la ley lo establece. Seguir haciéndole el llamado para que puedan invertir en los lugares donde puedan acoger a las personas y darles la atención integral que ellas necesitan. Como ha dicho Elvi antes, ellas vienen fracturadas y tienen muchas necesidades psicológicas, tienen necesidades materiales, pero también espirituales. Entonces, se hace necesario contar con un espacio para poder atenderlas debidamente. Y por otro lado, continuar con el esfuerzo de la sensibilización, porque repetimos, cualquiera puede ser víctima y los tratantes a veces pensamos que son solamente personas ajenas que quizás puedan secuestrarte, qué sé yo, pero los casos que hemos atendido también revelan que son personas cercanas a ti. Puede ser un familiar, sí, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un profesor, puede ser alguien que tú conoces dentro de tu círculo de confianza que está tratando de convertirte en mercancía para este terrible flagelo. Elvi. Este año se cumplen 25 años del Protocolo de Palermo, que es como el marco jurídico que la mayoría de los estados de América Latina firmaron ese protocolo donde se comprometen a luchar contra el flagelo de la trata. Creo que la iglesia, toda la sociedad civil, también tenemos un papel de incidencia política para exigir que los estados cumplan con el Protocolo de Palermo, para que se combata a las mafias, porque esas mafias muchas veces tienen tentáculos en el Poder Judicial, tienen tentáculos en los policías, en los cuerpos policiales que se prestan, que son cómplices de todas estas redes. Y el Estado tiene un papel. Nosotros como iglesia samaritana estamos allí para atender a las víctimas, pero también tiene que haber un Estado que se comprometa a castigar a los criminales, a restituir los derechos que le han sido negados a las víctimas, inclusive a apoyarlas con fondos económicos para que puedan reinsertarse a la sociedad. Y allí necesitamos pues una contraloría social, una incidencia política para que las leyes no se queden en teoría. Yo celebro que Panamá haya modificado su ley, que sea una ley buena, pero muchas leyes buenas se quedan en letra muerta. Sí. Tenemos que hacer presión para que esas leyes se cumplan, para que no se den las condiciones para que haya la trata. Sin duda alguna, el contexto migratorio facilita que las redes de trata y tráfico puedan capturar a las víctimas, porque la mayoría de esos migrantes están en situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, el contexto migratorio es uno de los principales escenarios donde se da la trata. Tenemos que hacer incidencia política y continuar, por supuesto, con esta iglesia al servicio de los que sufren, de los más pequeños, de los más pobres y, por supuesto, entre ellos, de las víctimas de trata. Hermanos y hermanas, llegamos así al final de este programa, que el propósito ha sido evidenciar el fenómeno de la trata que pudiera estar a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta. Sandra Sánchez nos ha ayudado a entender la reforma legal que en Panamá se ha experimentado y que pudiera ser una luz en medio de esta oscuridad de este fenómeno. También nuestros hermanos Jorge, Ariel y Elvi nos han dado la buena noticia de que la iglesia está en salida, está encontrándose con ese Cristo que sufre y hace posible que esta gente vuelva a sonreír en lo que se puede hacer, en lo que se puede tocar. Y también tenemos la buena noticia de que en este año de la esperanza, este año jubilar, podemos todos tomar la conciencia para que nada de esto ocurra a nuestro alrededor y si ocurre podamos acudir a las autoridades debidas y también a la iglesia para que vayamos en rescate de estas personas que sufren. Gracias a todas estas personas que han hecho posible este programa que ha sido propiciado por la Red Clamor
y el grupo de medios de la Arquidiócesis de Panamá, aglutinados en AP Media. Gracias a todos. Este ha sido pues este programa especial en FeTV y Radio Hogar para todos ustedes. Sean bienvenidos siempre a estos canales de Esperanza en Panamá. Samasta.